la primera Iglesia Bautista de Guadalajara les envía un cordial saludo este domingo 28 de junio del año 2020. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar con ustedes a través de este medio de comunicación. Es nuestra oración que nuestro Dios nos permita llevar a cabo este culto de adoración que tributamos a su nombre. Les invito a que estemos en actitud de reverencia y de oración en lo que escuchamos un preludio. Ahora les pido, hermanos, a que se unan en una oración de gratitud a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites vivir este día, Señor, y disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Pedimos tu presencia en este culto y pedimos que te agrades de la alabanza, Señor, que tributaremos a tu nombre, Señor, mediante la lectura de tu palabra y mediante los himnos. Pedimos una bendición especial por cada uno de los hermanos que hacen posible esta transmisión. Agradecemos tu presencia, Señor, y confiamos plenamente en ti. Te damos las gracias en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. La palabra de nuestro Dios dice en 1 Corintios 14:15: cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Ahora, hermano, tome por favor su himnario ahí en su casa y busque el himno número 306, es Cristo de su iglesia. Himno número 306, alabe con nosotros a través del canto. Es Cristo de su iglesia, el fundamento fiel, por agua y la palabra, hechura es ella de él, su esposa para serla, del cielo descendió, él la compró con sangre cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es su unión. Ella una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo nombre, la Biblia es su sostén. Con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera
expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará. Su iglesia invicta entonces con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantén la comunión, y con los ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios, haz que en sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso canto, y en esta misma actitud de reverencia y de adoración les invito por favor a que abra su Biblia y busque por favor en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 2 para hacer una lectura de la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 2. En esta ocasión hemos invitado a la familia Gutiérrez Rodríguez para que nos guíen en esta lectura. Les dejo el tiempo a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Somos la familia Gutiérrez Rodríguez. Queremos compartir con ustedes una lectura de la palabra de nuestro Dios. Le invitamos a que en su casa busquen en la Biblia la carta del apóstol Pablo en los Hebreos capítulo 2. Nosotros lo leeremos y ustedes continúan en su casa. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visitéis? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo,
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tanto, es todopoderoso para socorrer a los que son tentados. Dios bendiga la lectura de su palabra y que Dios los bendiga. Dios bendiga la lectura de su palabra. Sigamos adorando el nombre de nuestro Dios a través de otro canto, el himno número 158, Alcancé salvación. Himno número 158. Quiero que sea de
Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por estos hermosos cantos que hemos entonado juntos. Con esta actitud de reverencia, hermanos, ahora entraremos en un periodo de oración. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios a nuestros hermanos que tienen alguna petición especial delante de nuestro Dios y por aquellos hermanos que están pasando por prueba de enfermedad. Esta oración está a cargo de la señorita Sara García, a quien le voy a dejar el tiempo. Hermanos, vamos a orar y les recordamos que a través del boletín que se está mandando cada semana, ustedes también pueden estar orando en sus casas cada día por los hermanos que están enfermos y por las peticiones de la iglesia. Y vamos a orar en esta tarde por los hermanos que no tienen trabajo, por protección, por los hermanos que ya regresaron a sus trabajos, también por los hermanos que están enfermos de COVID, por los que están hospitalizados. Vamos a orar también por nuestro pastor y por los diáconos y también por los muchachos que van a entrar a la universidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites todavía reunirnos. Sabemos que no físicamente, pero espiritualmente, y te damos gracias, Padre, porque a través de estos medios tu iglesia puede estar unida. Y Señor, te estamos pidiendo en específico por nuestros hermanos que pues no tienen trabajo en estos momentos por toda la contingencia, que seas con ellos y que suplas sus necesidades. Gracias por los hermanos que ya pudieron regresar a sus trabajos y te pedimos que ellos puedan también a través de eso sustentar a sus familias. Te pedimos en específico por nuestro pastor, por su familia, Señor, que tú lo sigas dirigiendo y que le des inteligencia y sabiduría para saber actuar en las nuevas etapas que ahora se van a dar por parte del gobierno. Y Señor, también por los diáconos que son apoyo para el hermano, que los bendigas y que los uses, Señor, también como siervos que son. Te pedimos, Señor, también por los muchachos que van a entrar a la universidad, que tú les des inteligencia y sabiduría al momento de realizar su examen. Y también, Señor, por los muchachos que van a entrar a la preparatoria, que también seas con ellos. Padre, tú conoces cada uno de los hermanos que han sido afectados por esta enfermedad. Te pedimos que tú los bendigas y los protejas, que a pesar de que ellos están enfermos, ellos puedan tener calidad de vida, Señor, y que se haga tu voluntad. Por pastores que sabemos que están contagiados, por familiares de pastores y por hermanos también de otras ciudades, que seas tú con ellos y que los bendigas, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Haremos otra oración para agradecer a nuestro Dios por todos los que hemos recibido bendiciones especiales durante la semana y también por nuestros hermanos que hayan cumplido años o que estén celebrando algún aniversario. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Ibrahim Mateo Cruz, misionero y encargado de la misión de Ajijic, para que nos guíe en esta oración. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración ahora en este momento para dar gracias a nuestro buen Dios por los hermanos que están cumpliendo años, por aquellos que están teniendo también celebración por aniversario, y vamos a orar también a Dios por las bendiciones recibidas durante la semana, por aquellos que han tenido también el cuidado de nuestro Dios en su salud, y pues como hemos dicho, los cumpleaños y aniversarios. Vamos a orar juntos a nuestro buen Padre Dios. Bendito Padre, Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, siempre se muestra a nosotros. Y damos gracias a ti, Santo Padre, por cada uno de mis hermanos que tienen acciones de gracias, Señor, por cada uno de los que hemos recibido bendiciones de tu mano. Y Padre bendito, gracias por aquellos que has cuidado en su salud, Señor, que han visto mejoría en su salud, en su condición física. Señor, gracias por cada uno de ellos, porque has tenido a bien cuidarles, y Señor, de lo necesario que ellos necesitan, Padre, para ver mejoría en su salud. También te pedimos, Señor, en esta
oportunidad, Señor, por aquellos que han cumplido años en estas fechas. Sabemos que ha sido complicado, Señor, hacer alguna reunión o poder hacer algún festejo, Señor, pero el mayor gozo que podemos tener, Señor, es tener un día más de vida a tu lado, y sobre todo, Señor, aquellos que han cumplido años, Señor, dar la gratitud, no solamente de los años, Señor, sino también porque has traído salvación en su vida, Señor, y te has aceptado como Salvador y Señor. Padre bendito, gracias también te damos por aquellos que tienen celebraciones, Señor, de aniversarios, de bodas, Señor, alguna celebración especial. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado, y sobre todo, Señor, porque siempre podemos notar tu amor y tu misericordia en cada momento y en cada tiempo de nuestra vida. También queremos pedirte, Señor, por cada uno de los que han recibido bendiciones en esta semana, Señor, para que tú nos puedas seguir cuidando y guiando en cada momento, en cada tiempo, hoy que estamos en esta emergencia sanitaria, Señor, y que debemos extremar también los cuidados en nuestra casa, para que nuestras familias y cada uno de los integrantes de ellos puedan gozar con salud. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, y gracias por lo que seguirás haciendo, Padre bendito. Dejamos todas estas acciones de gracias, Señor, con nuestra gratitud, con la honra y la gloria únicamente de tu santo nombre, Señor, porque eres el único merecedor de ello. Y también, Señor, te pedimos que nos sigas acompañando y nos sigas guiando en todo este tiempo. Te damos la honra, Señor, solamente a ti, y todo te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios en este culto, hermanos, a través de otro canto. Busque por favor en su himnario el himno número 278, La Peña Fuerte. Himno número 278.
Después de haber entonado este hermoso canto, les pido por favor, hermanos, que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de nuestro Dios a través del pastor de nuestra iglesia, nuestro hermano Isaac Sotomayor Gutiérrez. Buenas tardes, hermanos, me da mucho gusto saludarles nuevamente desde casa para que meditemos en la palabra de Dios una vez más en este día, Día del Señor, en este culto vespertino que celebramos en nuestros hogares. Que el Señor les dé bendición cuando cantan juntos, hermanos, cuando leen juntos y oran juntos. No solamente es ahora el culto familiar, sino el culto congregacional, aunque cada uno en nuestros hogares. El día de hoy quiero leer con ustedes el Evangelio de Mateo y leeré los versículos números 17 al versículo número 25, que dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentos, y endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto sucede, hermanos, cuando el Señor Jesús regresa a Nazaret después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán. También acontece después de que estuvo 40 días en el desierto en ayuno, preparándose para el ministerio terrenal que él realizaría. Se mencionan aquí algunas ciudades en versículos más arriba por el evangelista Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto exactamente dice en la profecía de Isaías, el profeta del siglo VIII, es decir, 8 siglos antes de que el Señor Jesús naciera. Esto ya se había profetizado y se cumple al pie de la letra. Dice Isaías capítulo número 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció. Y así, hermanos, resplandeció la luz de Cristo Jesús en Galilea de los gentiles, después del otro lado del Jordán, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues allí el Señor Jesús estuvo. Eso lo leí en Mateo capítulo número 4.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El Espíritu Santo guía a Mateo a comprender y a aplicar, a comprender la profecía y verla que se aplica, no aplicarla, comprender que se aplica exactamente a la vida del Señor Jesús. Sabemos que los evangelios no se escribieron exactamente en el momento en que acontecían las cosas, sino varios años después. Por eso el Señor Jesús les dijo que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas. Así que el Espíritu recuerda a Mateo y lo lleva a ver el cumplimiento perfecto de la profecía de Isaías. En medio de todo esto, el Señor, al andar por Galilea, se topa con estos 2 y 4 pescadores y les dice las palabras que bien conocemos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los 4 estaban trabajando. Los 4, 2 de ellos echaban sus redes, otros las remendaban junto con su padre, y los 4 al instante dejaron. No llama el Señor a gente que estuviese desocupada. Era gente laboriosa, era gente responsable, era gente que estaba trabajando, curtida por el sol. No digo también por la sal de mar, pues recuerden que es un lago, aunque se le llama el mar de Galilea. Meditemos brevemente en estos versículos. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias porque puedo dirigirme a mis hermanos en sus hogares. Y rogamos que la luz tuya sea en nuestras vidas, en cada uno. Por favor, Padre, háblanos a nuestro ser y te ruego que perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Un llamamiento divino. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es un llamamiento que debe de ser atendido. Estos 4 le dan la importancia de vida. No solamente lo escuchan, sino le prestan toda la atención y responden a su llamamiento. ¿Quién era para ellos el Señor Jesús? ¿Lo conocerían? Claro que sí, ya lo conocían. El Evangelio de Juan nos dice que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos y en eso ve al Señor Jesús que pasa por allí, y entonces les dice a ellos: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estos 2, al escuchar el testimonio de Juan, siguen al Señor Jesús, así lo dice Juan capítulo número 1, y van detrás de él hasta que el Señor Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos responden: Señor, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y estuvieron con él toda la noche. Uno de ellos era Andrés, precisamente el hermano de Simón. Al otro día, Simón va en busca de su hermano, Andrés va en busca de Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es, dice el Evangelio de Juan, el Cristo. Y lo llevó. No solamente le dijo lo hemos hallado, sino lo llevó. Así que ya lo conocían. Para algunos, esa ocasión de verlo con Juan el Bautista fue el llamamiento que Cristo hizo a ellos 2 a la fe. Al encontrarse con él, primero Andrés, y estar con él toda la noche, los llama a la fe, les explica el Evangelio seguramente y predica del reino, que eso es lo que anunciaba. Y después Andrés lleva a Simón y lo llama el Señor a la fe. Este es un llamamiento distinto, el llamamiento al discipulado. Sí lo conocían, pero están dispuestos a atender el llamamiento y arriesgarlo todo, aún dejando a su padre. 2 dejan a su padre y Simón deja a su esposa. Porque el llamamiento que Cristo nos hace para la fe, para la salvación y para el discipulado y para el ministerio no debe ser resistido. Muchos ciertamente lo han resistido, pero no debe ser resistido. Así como resistimos la guía del Espíritu Santo y podemos apagarlo o entristecerlo, y otros pueden afrentarlo, así el llamamiento que Cristo hace a los suyos, a los que ya están en la fe para ser pescadores de hombres, podemos resistirlo. Pensemos cuántas veces realmente hemos dedicado nuestras vidas, o que la vida, no cuántas veces dedicamos, sino si la vida realmente se ha convertido en una vida que gira en que nuestro principal propósito es ser pescadores de hombres.
Pero ellos 2 o ellos 4 fueron dóciles al llamamiento y respondieron. Fueron responsables. Seguramente el Espíritu Santo ya había hablado a sus vidas. ¿Sabrían qué les esperaba más adelante? Probablemente también sí, porque la Escritura dice que esto sucede cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Y como Andrés era discípulo de Juan, sabía que su maestro estaba preso. Así que al ser llamados a ser pescadores, al ser llamados a la fe, es probable que sí supieran los riesgos. No tanto, no en su totalidad, pero sí sabría que habrían riesgos. ¿Sabrían todas las bendiciones que iban a recibir? Definitivamente no. ¿Habrían imaginado todo el poder y la gloria de Dios que verían en el Señor Jesucristo? Seguramente que tampoco. Pero aún así respondieron al llamamiento. Como buenos judíos esperaban al Mesías. Por eso Andrés va y le dice, hemos hallado al Mesías. Pero no sabían tantos riesgos que pudieran pasar. Al iniciar los versículos número 12, vuelvo a decirles, Juan estaba preso. Y ustedes bien saben que estando preso Juan, mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que esperábamos? ¿Eres tú el que estamos esperando o seguiremos esperando? A lo que el Señor no les responde, pero en ese momento los lleva a ver su poder. Y dice la Escritura que sana las dolencias de algunos, echa fuera demonios y algunas otras cosas más. Y entonces les dice, vayan y díganle a Juan lo que vieron. Vayan. Díganles que se anuncia el Evangelio a los pobres. Para confortar el corazón de Juan, para reafirmar la fe de Juan. ¿Qué aconteció en él? Pues su humanidad, hermanos. En algún momento todos llegamos a dudar. No hablamos de duda de nuestra fe o de nuestra salvación, pero sí tenemos algún tipo de duda. Estos pescadores responden inmediatamente. Si el maestro, su maestro, Juan, llegó a dudar, ellos llegarían a dudar. No lo vemos registrado en la Escritura. Bueno, tuvieron miedo. Sí, en el momento de la aprehensión del Señor Jesús tuvieron miedo, pero he dicho, ¿quién no tendría miedo en esas circunstancias? Me llama la atención que responden al instante. De los cuatro se dice que al ser llamados al instante respondieron. Y muchos de entre nosotros debemos de responder al instante también el llamado a la fe, primero, a la fe de Cristo Jesús. Y segundo, a ser pescadores de hombres. ¿Fue una respuesta emocional? ¿Habrán tenido tiempo para reflexionarlo? ¿Se habrán arrepentido con el tiempo más adelante? ¿Por qué dejamos las redes? No, no lo creo. La Escritura no nos dice eso. Vuelvo a decirles, el Espíritu Santo había obrado en ellos. Es el mismo Dios el que produce el querer y así como el hacer. ¿Tuvieron otra opción? Claro que tenían otra opción. Siempre hay otra opción. La Escritura nos dice que otros también se ofrecieron seguirlo. La Escritura dice eso. Se ofrecieron a seguirlo. Pero decían, pero primero déjame que vaya a hacer esto o aquello. No nos dice que esos tres después lo siguieron. No dice la Escritura. Y es probable que porque pusieron su mirada atrás, entonces no lo hayan seguido. Es cuando el Señor Jesús les dice que nadie es apto para seguirlo si pone las manos en el arado y voltea para atrás. Pero estos cuatro no voltean para atrás, dejan a su padre y Simón más adelante tuvo que dejar a su esposa. ¿Qué de nosotros? ¿Hay cosas que nos estén estorbando para ser pescadores de hombres? Ya deberíamos ser pescadores de hombres, y más que tenemos años en la fe, muchos de nosotros, ya deberíamos ser pescadores de hombres. Dios de una u otra manera ya nos hizo el llamamiento para entregarnos a Cristo y respondimos, guiados por el Espíritu Santo, respondimos a la fe, entregamos nuestra vida, pedimos perdón de nuestros pecados y llenos de gozo, vimos cómo el Señor obró en nuestras vidas, transformando nuestra vida, perdonando nuestra vida,
limpiándonos de pecados. Pero ahora este llamamiento es para ser pescadores. Ellos eran pescadores. Qué curioso que les diga, venid en pos de mí y os haré pescadores. Si lo eran, el cambio es ahora ser pescadores de hombres. ¿Cómo lo diría el llamado ahora nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera se dirigiría a usted para llevar a otros a Cristo? Probablemente si alguno de ustedes profesor, les decía, ven en pos de mí y os haré profesor de hombres. Si alguno es médico, venid en pos de mí y os haré sanador de hombres. Si alguno es albañil, venid en pos de mí y os haré edificador de hombres. Si es alguno zapatero, ¿cómo le diría? ¿No se les dice a los zapateros, zapatero remendón? Tal vez diría, venid en pos de mí y os haré remendador de hombres. No sé, pero se aplica a cada actividad que realizamos. Y debemos responder en la actividad que estamos realizando. Allí debemos de ser pescadores, porque bien sabemos toda la capacidad que tenemos, o la profesión que tenemos, o el oficio que tenemos. Al fin de cuentas es una profesión. Puede ser utilizada y debe de ser utilizada. ¿Qué con los ingenieros? ¿Qué con los diseñadores? ¿Qué con los nutriólogos? ¿Qué con los trabajadores sociales? Los afanadores, los que tienen una empresa, los jubilados. Todos somos llamados. Si estamos en Cristo, en la fe de Cristo Jesús, entonces todos somos llamados a ser pescadores de hombres. Es un llamamiento que debe de ser atendido, porque es un llamamiento que transforma la vida. Y la vida de los que escuchan, aquellos que se les lanza la red, y la vida de los que lo hacen, también la vida es transformado en todo sentido, en todas las áreas. El Señor nos transforma desde adentro hacia afuera. Cambia la perspectiva de vida que hasta ahora teníamos. Vemos que lo más importante es hablar de Cristo en medio de lo que hacemos. No está mal nuestra profesión. Nunca he dicho que debemos de abandonar nuestra profesión, sino que en medio de ella debemos de servir y testificar, ser pescadores en medio de ella. Ciertamente ellos dejan su familia, pero hay un llamado al apostolado también. Los llama a la fe, cuando Juan los llama al discipulado y a ser pescadores, pero después de en medio de sus discípulos, en medio de muchos discípulos, llama a 12 para el apostolado. No estoy diciendo que abandonemos a nuestra familia. ¿Cuánto dolor hemos provocado algunos pastores que descuidamos? Si no abandonamos físicamente, si abandonamos tal vez emocionalmente a nuestra familia, a nuestra esposa. Y qué arrepentidos. Pero hablo de ser llamados y ciertamente abandonarlo todo implica darle más valor a ser pescador que a otra cosa. Sé que jóvenes han dejado a su familia por la obra misionera. No es que no tenga valor su familia, pero comprenden que el llamado tiene más valor que quedarse en casa. No es despreciar a los padres, y más cuando los padres estuvieron orando para que sus hijos fueran llamados al ministerio. Sé que otros han abandonado sus empleos porque realmente fueron llamados al ministerio, a dejarlo todo. Y ciertamente usan sus profesiones, pero ahora se dedican más al ministerio. Vuelvo a la perspectiva de la vida cambiada. Cambia el corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestras metas, los valores, los anhelos y aún la razón del gozo. Vuelvo a referirme al ministerio Purépecha, del cual hablé en la mañana. ¿Qué les parecería si una hermana enseñara a una mujer purépecha costura o alta costura? O que un buen grupo de hermanas se reunieran y juntaran algunas máquinas, o la iglesia proveyera algunas máquinas de coser y otras cosas, y se invitara a mujeres purépechas que no responderían a todas las que se les invita, pero probablemente más de alguna pudiera responder con anhelo de tener unos pocos más ingresos en su casa. Pero antes de la enseñanza, la lectura bíblica y la oración impactaría su vida. Tendrían otra manera de ayudar o colaborar en el sustento, pero sobre todo pudieran llegar
al Evangelio y a Cristo Jesús. Les he contado con anterioridad que una iglesia en una ciudad, en un barrio con muchas carencias, los mismos miembros de la iglesia, las mismas miembros de la iglesia, las hermanas miembros de la iglesia, tenían carencias en sus hogares. Hablo de carencias económicas. Y buscaban la manera de ayudar a su esposo. Y de otra manera el Espíritu Santo los llevó a entender al pastor y a la iglesia que podían poder comprar algunas máquinas de coser y entonces hacer maquila. Que no hay gran ganancia y hay mucho trabajo allí, pero es más de no recibir nada. Así que los domingos tenían, ustedes saben, sus cultos ahí en la nave, en el templo, pero los lunes hacían a un lado las bancas, metían sus mesas con sus máquinas y entonces se convertía en un taller de maquila. Y tuvieron ingresos las hermanas. Y fue de bendición para sus hogares y para sus niños. Es más, hasta hubo un ingreso en los diezmos. Había más ingresos para la obra. Pero esto también sirvió para invitar a otras a trabajar y allí mismo testificar. Porque cualquier trabajo nos puede ser útiles y debe ser útil para la obra del ministerio y ser pescadores de hombres. Cuando su servidor vivió en Vallarta, ya hace casi 15 años, hermanos, tengo ya 15 años, una vez más con ustedes aquí, intenté ser pescador y no me refiero al punto de vista bíblico, sino ir a pescar para tener un tiempo de descanso y de esparcimiento. Mi suegro me hizo favor de regalarme una caña de pescar que aún guardo y conservo. Y me di a la tarea de preguntar en los lugares de venta de las herramientas necesarias para la pesca, una red y unos anzuelos y cosas como esas. Pregunté cuál era la carnada, la mejor carnada, y me vendieron unas de plástico y otras de metal. Pero los pescadores, cuando fui a pescar, me dijeron, no, eso no. Debes de usar pequeños camarones que debes de insertar en el anzuelo o calamar. Y entonces hazlo. Pero realmente no saqué gran cosa, hermanos. Realmente no fui un pescador, un aficionado nada más. Pero había personas allí que pescaban también, que no tenían una caña de pescar. Tenían un pequeño bote de aluminio, de plástico, y ahí enredaban la cuerda. Y entonces así la lanzaban. Con una mano la cuerda y el bote, y con otra sentían dónde estaba la cuerda. Les decía, pues yo no sé por qué no saco y ustedes. Y ellos me decían, es que el hilo o la cuerda en su dedo les permitía sensibilidad. Cuando el pez llegaba a morder, ellos lo sentían en su dedo y entonces daban el jalón y podían asegurar que el anzuelo quedara trabado en su boca. Y entonces obtenían más. Voy al punto con que necesitamos ser sensibles. Mucho más sensibles cada día por las necesidades. La Escritura dice en Isaías 9, lo que leí hace un momento, que estas tierras de Zabulón, de Neftalí, del otro lado del mar, estaban en oscuridad y en angustia, en tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Oscuridad y angustia. El versículo 2 del capítulo 9 de Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿No es necesario que resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas? No solamente no es necesario, no puedo decir que no es necesario, perdón. No solamente necesario, sino que es urgente. Que no estamos en esas condiciones semejantes, oscuridad y angustia. Y más en este tiempo que hemos estado viviendo y que siguen. ¿Cuánta angustia hay por ser contagiados? Créanme, hermanos, que ahora que estuve probablemente a ser contagiado por haber estado en contacto con alguien que tenía sospechas, uno se teme, tiene temor, cierto temor, hermanos. Sí, sé que nuestra vida está en las manos del Señor y que Él determina lo que hace, pero hay temor. Cuando le dije a mi hijo Otoniel que
que él había estado cerca de alguien que probablemente tenía COVID, su rostro palideció, hermanos. Y una de las señoritas que estaba allí, una de las miembros de esta iglesia, le dijo: Otto, no te asustes. A nosotros los jóvenes también nos tiene que dar. Y por la edad que tenemos y por la plenitud en la que están, aunque no uso este término, dice, somos más fuertes para resistir. Nos debe de dar, no te asustes. A nosotros nos debe de dar para fortalecernos. Porque sí, uno puede temer. ¿Cuántos no están en esa situación? Les aseguro que muchos, hermanos, muchos. Y necesitamos ser sensibles para que resplandezca la luz de Cristo, no nuestra luz, hermanos. Y entonces seamos pescadores de hombres. Debemos rogar que el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos para ver las oportunidades que tenemos y las oportunidades que se presentan para dar el mensaje y ser pescador de hombres, o si es médico, sanador de hombres, o si es zapatero, remendador de hombres, pero debemos de hacerlo. Sé que debemos de guardar distancia, pero el Espíritu Santo nos ha de dar los medios para hacerlo, nos ha de dar la oportunidad. Una de las hermanas que es miembro de la primera iglesia bautista de Saltillo, con la cual tenemos algo de comunión, mi esposa y su servidor, comunicación, por los medios electrónicos, escribió a su servidor y me decía que era muy pesado. Ella es profesora en una universidad, no sé si en Monterrey o en lo mismo Saltillo, y decía que había sido muy difícil, o estaba siendo muy difícil este tiempo de las clases a través de la computadora. Pero en su mensaje decía, pero lo más difícil es ver cómo los muchachos se están llenando de estrés. Mucha presión están sintiendo de estar en su casa y estar encerrados, al grado tal que algunos de ellos pudieron expresarle que venían a su mente pensamientos de suicidio. Imagínense, hermanos. ¿No es eso exactamente lo que dice Isaías capítulo 9? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahí es donde ella, en ese momento, a través de una pantalla, a través de la transmisión, en particular, podía orar con ellos. O ese momento para, de una u otra forma, compartirles y orar. Decía, ahora tengo mayor responsabilidad de estar orando por mis estudiantes. Tal vez eso no se hubiese dado si estuvieran en clases presenciales, pero se dio. Y puede ser el medio que Dios utilice para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. El Señor sigue diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién de nosotros va a responder? Todos deberíamos responder. Que es notable cuando en algún culto, cuando podíamos reunirnos, un hermano llegaba con 2, 3 invitados. Recordamos mi esposa y yo en las escuelas de vacaciones cómo hermanos llevaban 10, 15 niños en camión o en su camioneta. Era para nosotros admirable ver cómo traían a los niños de su barrio para la escuela bíblica de vacaciones. Y no necesitamos ahora llevarlos, no podemos llevarlos a un templo, pero sí estar extendiendo la red y que nuestra red la llene el Señor. Sigue llamando, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya respondimos al llamamiento de la fe para ser salvos en Cristo Jesús. Ahora es necesario que respondamos a ser pescadores de hombres. Convirtamos esta iglesia también, hermanos, no solamente en una iglesia piadosa y que conoce la Escritura y que vive en justicia y santidad, que conoce la doctrina, que defiende la doctrina, sino que somos pescadores. Una iglesia de pescadores, con redes, con un anzuelo, con una cuerda, de la manera que sea. Pero debemos de atender el llamado, porque es un llamado divino que debemos de atender y que cambia nuestra vida y por supuesto que cambia las vidas de aquellos que llegan a entrar en la red para Cristo Jesús. Que el Señor use su vida, hermanos, y la mía, la vida de sus hijos y de mis hijos, la vida de su esposa, de su esposo, de la familia, para que toda la familia, con un mismo propósito, echemos la red. Hagamos oración, hermanos. Padre, en nombre de Cristo te doy gracias porque puedo leer este pasaje con tu pueblo.
y meditar en él. Sabemos que tu Hijo sigue diciendo, venid en pos de mí. Las mismas palabras a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es que respondamos como los apóstoles, inmediatamente dejaron todo. O respondamos, heme aquí, envíame a mí. Úsanos en este tiempo, Señor. Úsanos con nuestros vecinos, con los que nos rodean en el trabajo. Úsanos para honra y gloria tuya, para su salvación y la transformación también de nuestros, lo más importante que sea en nuestras vidas, predicar tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban otra vez un saludo desde mi hogar. Hasta pronto. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de esta hora. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Es nuestra oración que Dios siga usando y dé sabiduría a nuestro pastor para que él pueda seguir adelante en su ministerio. Por favor, hermanos, entonemos un himno más, el himno número 184, Cerca de ti, Señor, himno número 184. Damos gracias a Dios que a través de este medio Él nos permitió realizar este culto de adoración. Ahora seremos despedidos en oración, para lo cual dejo el tiempo a nuestro hermano Samuel García Hernández para que nos guíe en esta oración. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado y glorificado sea
tu santísimo nombre. Te damos gracias, Señor, porque en esta ocasión, en este momento tan especial, elevamos nuestra oración para darte gracias por las ricas y abundantes bendiciones que has derramado sobre este pueblo tuyo hasta estos momentos. Gracias porque has permitido a tu pueblo alabar y glorificar tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, por las oraciones que se elevaron de gratitud hacia el trono de tu gracia. Gracias, Señor, por el sermón de esta hora, que tu palabra haya quedado sembrada en mente, en corazón y espíritu, en cada corazón que escuchó tu mensaje. Ahora, Señor, queremos que tu bendición sea con todo tu pueblo, con todos tus hijos. Te has manifestado grandemente sobre tu pueblo, Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de preocupaciones, en este tiempo, Señor, en que estamos, Señor, presionados por las tantas cosas que suceden. Pero sabemos que por sobre todas las cosas tú cuidas a tu pueblo, tú nos has protegido, tú nos has sostenido y nos has guardado de todo. Por eso elevamos nuestra plegaria de gratitud hacia ti, Señor. Ahora te rogamos que tu bendición sea sobre todo tu pueblo, sobre todos tus hijos, que tu nombre sea glorificado en todo momento, que siempre tengamos en mente y corazón el deseo ferviente de estar siempre en comunión contigo, Señor. Perdona todas nuestras culpas y todos nuestros pecados. Despide en paz a tu pueblo y rogamos una vez más que tu mensaje haya quedado grabado en cada corazón. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Tome unos momentos de reflexión y haga una oración personal en lo que escuchamos juntos un postludio y con ello cerraremos esta transmisión. Que el Señor les bendiga.